Ahora, tal cual nos lo habíamos anunciado, pone la mañana en camino el doctor Gumer Pérez, entre otras cosas, porque a veces uno dice el abogado de Raúl Sendic, en realidad lleva una causa vinculada a ANCAP y tiene a Raúl Sendic como uno de sus clientes, pero bueno, tiene también otras causas, muchas de ellas también sonadas y mediáticas, pero ninguna como esta. En todo caso, doctor Gumer Pérez pone la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo andás, Gumer? Buen día, bienvenido. Alejandro, buen día a los oyentes. Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Ayer hubo algunas publicaciones a propósito de la causa que está a nivel judicial, que es una causa que está en la justicia a propósito de una denuncia que han hecho distintos actores políticos, todos vinculados a la oposición, y que tiene como centro de la indagatoria asuntos vinculados a la empresa ANCAP, ¿no es cierto? Exactamente. En ese sentido, que está a su vez vinculada con el déficit, pero son cosas que yo, por lo menos, ayúdame a explicarlo si fuera necesario, que yo trato siempre de discriminar y de separar, ¿no? Porque está bien. Siempre digo lo mismo, supongamos que la justicia en su actuar libre, independiente y con las garantías que tiene nuestro Estado de Derecho, saca la conclusión que ni Raúl Sendic ni ninguno de los directores cometió delito alguno, que es algo probable. Exacto. Esto no significa que la ciudadanía de pronto, desde la perspectiva política, entienda que el déficit de ANCAP, por ejemplo, fue alto, demasiado alto, inmensamente alto, injustificado, y decida por esa razón hacer una síntesis política que se trasladará de algún modo expresado a través de su voto, por ejemplo. Esas son cosas absolutamente independientes. Totalmente. Del mismo modo al revés, ¿no? Del mismo modo al revés. Lo digo porque a veces se mezclan los asuntos, y yo digo que de la perspectiva republicana y de crecimiento nosotros como sociedad no corresponde ni es adecuado. Digo incluso que puede pasar curiosamente al revés, que alguien entienda, no, mirá, el déficit de ANCAP yo pienso que está justificado por esto, y porque hubo inversiones, bla, bla, bla. Es un ciudadano, ¿no? Totalmente. Así que entiendo que no, que de verdad no hubo ni errores políticos ni nada, y esto no me desanima a mí para votar. Ah, pero hubo entonces un fallo judicial. Ah, bueno, y entonces ese es el que termina decidiendo, pero son cosas distintas, ¿no? Y lo mismo el título, y lo mismo la tarjeta corporativa. Son cosas distintas que podrán tener distintas, o que sumadas pueden implicar distintas acciones en la gente. Eso se verá, nunca lo vamos a saber, porque las personas todas pensamos distinto. Pero desde la perspectiva judicial, el caso ANCAP, al día de hoy, ¿dónde estamos parados, abogado? Bueno, está muy bien esa aclaración que haces, Alejandro. Yo la comparto totalmente, y además partimos siempre de la misma premisa. Acá estamos en un típico caso de judicialización de la política. La judicialización de la política pasa cuando en escenarios políticos, netamente políticos, como es, por ejemplo, en nuestro Parlamento Nacional, se realiza una comisión investigadora. Se vota una comisión investigadora con determinadas mayorías parlamentarias, en este caso concreto, llevadas adelante por el propio Frente Amplio, o sea, el Frente Amplio, partido de gobierno, es quien avala y da su voto, y Raúl Sendic da su voto para que se forme una comisión investigadora. Cuando de los hechos de la comisión investigadora no surgen elementos relevantes desde el punto de vista jurídico, esto se politiza, y cuando el tema llega a la justicia, lo que se pretende es lo que no logró probar el Parlamento, valga la redundancia, en vía parlamentaria, o sea, en comisión legislativa, lo pretenden hacer ingresar por una ventana judicial. Nosotros en este caso lo que advertimos es que de esa serie de denuncias que los 4 partidos de la oposición plantearon en su momento, a medida que la causa ANCAP va avanzando, y cuando digo la causa ANCAP, yo recién te lo comentaba, que me parecía muy bien tu aclaración, muchos titulares o muchos colegas tuyos, cuando informan sobre la causa ANCAP, dice, la denuncia ANCAP en la que está siendo investigado Raúl Sendic. Raúl Sendic no está siendo investigado en ninguna causa judicial.
no tiene ninguna causa judicial abierta. Lo que hay es una investigación presumarial a raíz de esas denuncias de los partidos de la oposición, en la que Raúl Sendic es uno más de los que integraron directorios de ANCAP, es uno más de los que tomó decisiones, al igual que otros directores, otros jerarcas, otros gerentes en distintas áreas, y es eventualmente un posible sujeto llamado a declarar, como cualquier otro director que integró los directorios de ANCAP. Entiendo lo que decís y desde dónde lo decís. Igual me permito puntualizar que la expresión uno más puede ser malinterpretada, porque soy de los que cree, lo acabo de decir, que esta es la causa ANCAP, no la causa Raúl Sendic, ¿no? Claro, de algún modo. Ahora, es obvio que si sos director, sos potencialmente más responsable que si no sos director. Por supuesto. Si sos director por 2 periodos, sos potencialmente más responsable que si sos por 3 meses. Por lógica. ¿No? Exacto. Y si además sos presidente, sos potencialmente más responsable que cualquiera de los otros. Sí. Y esos son asuntos que también forman parte del matiz, pero que te diferencian del resto. Eso es indudable también. Sí. Es un dato de la realidad. Eso que tú decís es así. El señor vicepresidente de la República integró en calidad de presidente de ANCAP el directorio durante un periodo, como lo integró el hoy intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y como lo integró también el señor José Coya, por ejemplo. Por decirte, te menciono estos 3 directorios porque son los que abarcan el periodo de la investigación y son los que se supone que ahora tendrían que brindar testimonios estos directorios. ¿Y cómo están dando esa rueda? ¿Dónde estamos parados al día de hoy? Bueno, hoy, en un resumen rápido, te diría que las causas por las cuales se está investigando las denuncias de ANCAP fueron llevadas adelante a través de una posición que la Fiscalía sostuvo para ordenar un poco este proceso, discriminando por temas las denuncias. O sea, cada tema que se denunciaba, la Fiscalía solicitaba la declaración de determinadas personas y el diligenciamiento de determinadas pruebas. Esas personas fueron declarando en el juzgado a medida que iba avanzando la causa sobre cada una de las denuncias. En el día lunes fue la última declaración con relación a todas estas denuncias. Ahí declaró el director nacional de aduanas, el contador Enrique Cannon, y con esto termina lo que sería la primera etapa. Ahora el expediente pasa en vista fiscal. El fiscal de la causa es el doctor Luis Pacheco. Para que lo entienda mi tío abuelo, esto pasa a estar ahora en la cancha del fiscal. Exactamente. El fiscal, una vez escuchado, al igual que la jueza y todos los actores que hemos participado desde el punto de vista de las defensas, porque cada una de las personas que fueron llevadas a declarar o citadas, lo hicieron en calidad de indagadas, porque así lo dispuso la doctora Larrie, que es la jueza que lleva el caso, para, entre otras cosas, para darle más garantías a las personas que declaraban, porque al llevar la calidad de indagados, eso permitía que fueran asistidas con sus abogados. Entonces, todas las personas que declararon dieron su testimonio con sus defensas. Ahora el fiscal evalúa esas declaraciones, recoge la prueba que fue aportada también en el expediente, la prueba documental que fue requerida, y hará una evaluación primaria de todo esto e indicará, por eso que se llama en vista fiscal, indicará cuáles son los pasos a seguir. Por lo que hemos hablado con el con el fiscal y con la doctora Larrie. ¿El fiscal dijiste el doctor Pacheco? Luis Pacheco. Esto indicaría que podría llevar las próximas audiencias declaraciones de los directores que integraron los distintos directorios de ANCAP. Ajá. Con lo que acá hay que hacer también una aclaración que mediáticamente a veces es un tanto confusa. Los directores irían a declarar entonces, muy probablemente, sí, a solicitud del fiscal. A solicitud del fiscal, que es la lógica de esto, porque en realidad los que declararon hasta ahora fueron funcionarios de ANCAP, personal jerárquico de ANCAP, gerencias de ANCAP, empresarios privados. ¿Por qué la jueza Larrie, me tenés que explicar eso, necesita que el fiscal Pacheco le diga, bueno, llamame a Sendic y todos los directores, y no la jueza claro, entendió que tenía que conversar con ellos, sin necesidad que se lo pida muy presumiblemente el fiscal? Está bien la pregunta. ¿Por qué en nuestro sistema penal el titular de la acción pública, el titular de la acción penal es el fiscal? Entonces el fiscal requiere determinada medio probatorio
y la jueza puede o no hacer lugar a ese requerimiento. Claro. O sea, la jueza tiene potestades suficientes como para ella solicitar, indagar a tal o cual persona. Pero si el requerimiento es del fiscal, podríamos llegar a la conclusión que, razonemos casi por el absurdo, porque es difícil que esto ocurra, según tengo entendido, que el fiscal entienda que no hay que llamar a Sendik ni a ninguno de los directores. Claro. ¿Podría darse esa situación? Podría darse, cosa muy improbable, claro. Pero podría darse, en realidad. Yo digo para cómo funciona el sistema. Exacto, funciona así. Es más, el fiscal puede entender que no necesita la declaración, en este caso que tú me preguntás, del señor Raúl Sendik, y la doctora de la causa puede entender que sí, entonces lo cita ella. La jueza. La jueza puede perfectamente citarlo. Decir, bueno, quiero escuchar yo. Y puede ocurrir al revés, que el fiscal o incluso la jueza entiendan que el fiscal, vayamos por partes, que el fiscal entienda que solo de la lista, que deben ser unos 10 o más, ¿no? Directores, a lo largo de este tiempo, porque sí, muchos se repitieron, hubo periodos que se repitieron, pero bueno, deben ser más o menos 7, 8, por ahí, donde está el numerito. La mayoría son, a propósito, del Frente Amplio, pero también hay directores blancos y colorados, ¿no es cierto? Bien, puede darse que de toda esa lista, de todo ese pequeño universo, el fiscal diga, no, yo solo quiero que vaya como indagado el hoy vicepresidente Sendik. Puede pasar, sí. Puede ocurrir. Sí. Eso sería, si yo fuera abogado de Sendik, o simplemente un ciudadano que está en 18 de julio esperando el 103 para tomar, para irse a Villa García, eso sería como una pista, como una especie de anuncio de que la cosa, por lo menos desde la fiscalía, no viene bien encarada hacia el vicepresidente. Sí, claro. En realidad, ¿no? Totalmente, es así. Y te pregunto a vos, claro, estás aquí jugando un rol técnico, pero bueno, te pido que seas como lo más objetivo posible. Podría, así como dijiste, es muy difícil que no cite a los directores, ¿podría darse que solo cite a Sendik y no al resto? Y como podría darse, pero no hablaría muy bien de la objetividad que debería llevar adelante esta causa, porque además presumo que no va a ser así. ¿Por qué? Porque ANCAP funciona bajo un régimen de directorio colegiado, o sea, no es un régimen presidencialista u unipersonal en el que el cabeza de órgano es una sola persona y que toma sus decisiones en base a su leal saber y entender. Ajá. Como por ejemplo, para que la gente entienda, un ministerio. Los ministerios son gobernados por un ministro. Entonces, más allá que el ministro tenga su subsecretario, su director general de secretaría, sus direcciones generales, las decisiones como tal las toma el cabeza de órgano. Cabeza de órgano en ese caso es el ministro, en el caso de la administración. ANCAP, como un ente estatal que es, y como su característica por su carta orgánica lo manifiesta, se dirige hacia la población o ejerce sus funciones a través de un directorio que obviamente es aprobado por el Poder Ejecutivo y del cual integran, en este caso por un acuerdo político, los partidos de la oposición. Lo pregunto, una cosa antes de eso. Hablaste del caso Cannon, ¿no? Sí, la declaración del director de aduanas. Sí. ¿Por qué es que estuvo en esa instancia? ¿Cuál fue el vínculo? ¿Convocado en carácter de indagado fue y por qué razón? Cannon el contador Enrique Cannon, es uno más de las personas que fueron a declarar a raíz de las denuncias de los partidos de la oposición. Y que como dijiste, van como indagados a los efectos de que obtengan mayores garantías en sus declaraciones, porque eso es lo que le permite a la persona citada. En nuestro sistema penal hay distintas clases, no lo quiero hacer muy técnico, pero cuando tú sos llamado a declarar a un juzgado, a vos te pueden citar como indagado o te pueden llamar a declarar como testigo. Cuando vas a declarar como testigo no necesitas asistencia letrada. Cuando vas como indagado, sí, porque eso lo que permite es que tú puedas ejercer el legítimo derecho de defensa a través de un profesional del derecho, en este caso un abogado. Entonces, la doctora Larrié, a mi criterio y con muy buen tino, le brindó a esta causa todas las garantías necesarias como para que todas las personas que fueran a declarar lo hicieran en calidad de indagados a los efectos de que tuvieran su defensa, que pudieran ser asistidos por un abogado. Se puede interpretar como, bueno, si sos indagado, algo tuviste que ver. Decir, claro. Yo estoy parado en el 18 esperando el 103 y me dicen, mirá que tengo un primo que fue a la justicia. Mirá, como testigo, como no sé qué.
Claro. Pero tengo otro primo que va como indagado. Siento que el que va como indagado Está más comprometido. la tiene peor, Bueno, claro. Claro, justamente. Porque Pero en este caso me estás diciendo que no es necesariamente En así. este caso no, porque en realidad y la doctora Larrié lo especifica muy bien en un decreto, que es en una pequeña resolución, que se llama resoluciones interlocutorias, que son las que se dan en interprocesales durante el proceso penal, en la cual justifica por qué razón cita a estas personas en calidad de indagado, porque la fiscal titular, antes que el doctor Pacheco, que era la doctora Camiño, había solicitado de esa lista de personas que ella entendía que tendrían que declarar, que fueran citadas en calidad de testigos. La doctora Larrié entendió que para dotar mayores garantías a las personas estas que estaban citadas, las caratuló de alguna manera como indagadas, entonces esas personas podían llevar su defensa. Bien. Cannon en realidad fue a declarar porque había una denuncia, concretamente del Partido Independiente y del Partido Nacional, en las que se hacía mención a que había un posible delito de contrabando y de defraudación tributaria por parte de ANCAP. Ese posible delito está en el marco de las denuncias que presentaron los partidos de la oposición. Sí. Es esa. Hay varias se denuncian varios hechos. Muchos de esos hechos son repetidos por los partidos. O sea, sobre una misma situación, los partidos denuncian lo mismo. En este caso en concreto y en particular, la denuncia sobre un posible delito de contrabando o una presunta infracción aduanera o defraudación tributaria, lo que es peor aún, fue denunciado por el Partido Independiente y por el Partido Nacional. Entonces, razón por la cual se entendió por parte de la Fiscalía y de la jueza que venga a declarar entonces el director nacional de aduanas. Y el director nacional de aduanas va a declarar justo días después que emite su grupo político una declaración pública en la interna, en el marco de la discusión interna que está teniendo el Frente Amplio con relación al Tribunal de Conducta Política y todo lo que está despertando el caso Sendic, y en particular el uso de las tarjetas corporativas, una declaración muy firme, muy dura, muy alejada aparentemente de los intereses de Sendic, muy cuestionadora de la figura de Sendic. Y yo imagino, yo quiero ser un ratito vos, ¿verdad? Y yo soy abogado de Sendic. Y resulta que va a declarar que acaba de hacer una declaración que demuestra que hay fuertes diferencias en la interna de su partido entre él y Sendic. Y va a declarar justo en una causa que tiene a mi cliente, claro, no como protagonista directo, en el sentido que no es la causa Sendic, pero sí necesariamente como protagonista porque fue presidente. Y yo me asusto, digo, a lo mejor nos complica el partido. Claro. Primero, hasta ahí lo que estoy diciendo tiene sentido común, ¿no? Tiene totalmente. Sí. ¿Y me tenés que contar qué pasó? Bueno, está muy bien, porque en realidad esto es parte de lo que hablábamos hoy al principio de la charla, de la judicialización de la política. Acá vemos cómo es citado a declarar una persona que ejerce un cargo sumamente importante para nuestro país, como es ser el director nacional de aduanas, que a su vez integra una fracción política que integra a su vez el partido de gobierno. Sí. Entonces, en su rol político o en su rol de militante o de adherente frente amplista, como reconocidamente es el contador Enrique Cannon, emite una opinión sobre un hecho político, situación del actual señor vicepresidente de la República, doctor Raúl Sendic. Pero a su vez, cuando esta misma persona va a declarar a una sede judicial convocado por esta denuncia que yo hacía mención, declara absolutamente apegado a la verdad, a lo que ocurrió en los hechos, y de lo cual demuestra no solo la libertad intelectual y personal que el contador Cannon tiene respecto a su gestión en ANCAP, sino también los hechos que demostraron que ANCAP no incurrió en ningún tipo de estos delitos por los que fue denunciado por el Partido Independiente y por el Partido Nacional. Concretamente, Alejandro, yo te decía que en las denuncias de estos partidos se menciona que ANCAP podría haber incurrido en un delito de contrabando o en un delito de defraudación tributaria. Bueno, ahí también yo puedo razonar, es que en realidad, más allá de la antipatía o distancia, por no exagerar con los términos, sí, que está teniendo políticamente con Sendic, Cano también está cuidando su propia... Porque si hubiese...
digamos, me sale decir una parte de la anatomía. Bueno, se está cuidando a sí mismo y por lo tanto... Bueno, está defendiendo. No resulta tan difícil que en este caso su discurso sea funcional al de, llamémosle así, Raúl Sendic. Claro, lo que pasa es que ambas personas se integran en un gobierno. Sendic en calidad de vicepresidente y en su momento presidente de ANCAP, y el contador Cannon en su calidad de director de aduana. Pero yendo concretamente a la denuncia, Alejandro, yo quiero que quede claro que quedó absolutamente desvirtuada la denuncia de un hecho que pasó desapercibido para la población, pero para nosotros, que somos los que ejercemos la defensa del señor vicepresidente de la República, no lo fue. ¿Por qué digo esto? Porque acá se le dio más trascendencia al circo mediático que genera hoy por hoy el tema ANCAP, de darle trascendencia a una denuncia que involucraba ni más ni menos que al ente petrolero uruguayo, por el cual se lo estaba sindicando como que había incurrido en un delito de contrabando y, lo que es peor aún, que había cometido una defraudación tributaria. Es decir, que un ente del Estado defraudaba a otro ente del Estado, sí, y además cometía un delito. Esto es gravísimo si uno lo mira desde el punto de vista jurídico. Lo que pasa es que, claro, es más noticia, vende más. Las tapas de los diarios se llenan diciendo que se gastó $300.000 en una fiesta o en un evento de inauguración de una planta desulfurizadora como fue el de La Teja, que decir esto. La gente consume más ese otro tipo de, entre comillas, periodismo. Uh-huh. Entonces, esto, que para nosotros era un hecho trascendente dentro de la denuncia, fue totalmente desvirtuado con la declaración del contador Cano, de la cual se desprende que ANCAP no cometió ningún tipo de ilícito. No hay acción judicial contra ANCAP. Pero ahí estás dando por cierto que el fiscal no le va a dar bolilla a esto. Bueno, no, a ver, claro, yo cuando digo este tipo de expresiones, las hago desde el punto de vista de la defensa. Sí. O sea, es mi criterio. Ahora, obviamente que el señor fiscal va a tener su propio criterio y quizás las visiones jurídicas, sin quizás, nunca tienen por qué coincidir. Por algo el fiscal cumple un rol, sí, y las defensas cumplen otro. Pero me da la sensación que vos ves la situación y sentís que... acá no hay nada. Tu cliente quedó bien, digamos, ¿no? Quedó, acá, claro, es así. Pero no solo yo, inclusive los propios colegas míos, que son los patrocinantes de las denuncias, basta uno escuchar las preguntas que hicieron y después cómo se llamaron a silencio ante las respuestas contundentes del contador Cano. Hablemos de eso. Despejaron las dudas. Bien, ahí está. Es cuando uno percibe cómo lo está viviendo uno, pero también cómo lo está viviendo el otro, ¿no? Claro. Y en ese sentido hay algo que me parece que el público debería recordar o saber, porque tengo la sensación que no lo tiene del todo claro, y es: esta es una denuncia promovida por, como dijimos, actores políticos cuyos representantes son abogados, digamos, que llevan adelante la causa. Por ahí voy bien. Como la denuncia fue presentada por distintos partidos políticos y distintos concretamente sectores, por los 4 partidos de la oposición. ¿Significa que cada partido tiene su abogado? Más de uno. Cada partido tiene más de un abogado. Para hablar con nombre propio, el Partido Colorado tiene su representante legal, o el Partido Nacional sus representantes legales, el Partido Independiente los suyos y la Unidad Popular los suyos. Esos 4 partidos, que son los que conforman la oposición política del gobierno, a este gobierno mejor dicho, son representados por colegas míos que ejercen su función tratando de probar los hechos que ellos mismos denunciaron por esa situación de ANCAP. Hablamos hace un tiempo, vos y yo aquí, y me acuerdo que había ocurrido hace poco le llamo así, seguramente el término es otro, desencuentro que habías tenido tú justamente con el abogado del Partido Nacional, ¿no es cierto? Sí. Que vos hiciste una denuncia, incluso... Hice una denuncia que se está sustanciando en un juzgado penal distinto al de crimen organizado. Eso continúa, digamos, sí. No se desactivó ni... No, para nada. Eso continúa. El abogado del Partido Nacional tiene un presumario penal en una sede penal, de la cual está siendo indagado por el delito que yo denuncié, que es un delito de amenazas proferidas en un juicio. O sea que este título, audiencia por el caso ANCAP, terminó con 3 abogados expulsados de sala, ¿es otro caso más? Ese es otro caso más, protagonizado por el mismo. ¿Qué pasa ahí en ese lugar entonces? Bueno.
Y bueno, habría que preguntarle al abogado del Partido Nacional. ¿Pero por qué me hablas de él? Porque es el mismo que tuvo el problema conmigo, el que fue expulsado por la doctora Larrié el otro día en esa nota que tú haces referencia. ¿Pero se volvió a pelear contigo? No, esta vez hubo un incidente directamente con la jueza, a la cual, razón por la cual la jueza decidió expulsarlo de la sala. En realidad 3 abogados se dice. Sí, el otro era el otro colega que concurre conjuntamente con el expulsado, que es un colega que no es común, no es para nada común, no es para nada común. Sea, para decirlo, el juez en un partido de fútbol echa más seguido a un técnico, por decir algo, para no hablar de los, ¿no? Que lo que una jueza expulsa de sala a un abogado. Claro, los jueces en nuestro país son quienes dirigen el proceso. Y entonces tienen las capacidades suficientes como para llevar adelante el proceso, son quienes dicen sí o no a las preguntas, son los que formulan las preguntas y son los que pueden diferir los fundamentos de sus respuestas a la oposición de algunas preguntas. En el caso concreto, la jueza realizó sus preguntas, después tomó la palabra el fiscal, hizo sus preguntas y después tomó la palabra el abogado del Partido Nacional, que en el transcurso de sus preguntas, a mi criterio, como no encontraba las respuestas que él buscaba, comenzó en esa suerte de hacer preguntas de corte político, a los cuales en determinado momento la jueza dijo que esa pregunta no era objeto del proceso. ¿Qué es una pregunta de corte político, claro, que en un caso de esto puede llevar adelante un abogado? Porque acá, Alejandro, lo que se está investigando son posibles delitos. Y acá nosotros lo que vemos es lo que dijimos de un principio, que lo que se busca es cuestionar la gestión. Entonces, cuando se está cuestionando la gestión, se está politizando el tema y no judicializándolo. Porque si estamos en un juzgado penal, a su vez especializado en crimen organizado, tenemos que probar cuál es el crimen acá y cuál era la organización delictiva que cometía ese crimen. Este juzgado, para la gente que está escuchando, que no tiene por qué saber, nosotros siempre partimos de la base que la gente sabe lo que estamos hablando, y la verdad que a veces es un embole escuchar a un abogado hablar en términos jurídicos que la gente no entiende. Trato de bajar este tema a la tierra. Entonces, es un juzgado penal especializado en crimen organizado. Este juzgado investiga las causas de narcotráfico, investiga delitos relacionados con acciones internacionales delictivas cometidas por bandas internacionales. Abrís el diario hoy y encontrás que están investigando causas internacionales, con pedidos de extradición. Este juzgado investiga ese tipo de cosas, son delitos especializados. No es el juzgado penal común que investiga un hurto, una rapiña, un copamiento, eso que vemos todos los días en las noticias. Sí. Entonces, si estamos en un juzgado de crimen organizado, habría que ver cuál es el crimen que se cometió acá y, en todo caso, cuál es la organización delictiva que llevó adelante ese crimen. Para eso es lo que es esta causa. Entonces, acá, llevándolo al caso concreto, habría una organización montada dentro de ANCAP que cometió determinados crímenes. ¿Cuáles son esos crímenes? Y bueno, a ver, si, por ejemplo, en el caso de este último que estamos hablando, ANCAP cometió el delito de contrabando o el delito de defraudación tributaria, que es lo que el Partido Independiente y el Partido Nacional denuncian en sus escritos. Bien, ¿cuándo empezarían a desfilar los distintos directores en caso que la Fiscalía entiende que tienen que pasar ante la sede, cosa que, como acaba de decir, es el escenario objetivamente más probable? Más probable. ¿Sí? Y es el lógico, es el que yo haría si fuese fiscal también. Ajá. Y bueno, no hay fechas concretas todavía, y ya te vuelvo a repetir, el expediente ahora está en poder de la Fiscalía, que es el que está analizando este cúmulo de declaraciones que se brindaron hasta el día de hoy. Después con eso evaluará y solicitará las medidas que entienda pertinentes. Entre ellas, nosotros entendemos que puede ser, bueno, empezar a citar a los directores que integraron distintos directorios, porque se empezó, vamos a decir, en términos de una escalera, se empezó de abajo hacia arriba. O sea, que ahora hemos llevado adelante toda la investigación con los funcionarios de ANCAP, con los mandos medios de ANCAP, con las gerencias, con la jerarquía de ANCAP, con los empresarios que estuvieron vinculados a ANCAP por negocios que realizaron con ANCAP, tanto nacionales como extranjeros. Acá vino a declarar gente del exterior,
fueron a declarar empresarios uruguayos, actores políticos. Entonces, de todo esto, el fiscal debería hacer un resumen, que es lo que presumo que el doctor Pacheco hará ahora, y bueno, y solicitará algunas medidas más, entre ellas las integrantes del directorio. Las fechas no están previstas porque eso depende de la agenda del juzgado. Pero a ver... se supone que es en el corto tiempo. Digo. Estamos en finales de agosto, en septiembre ya empezaría a ocurrir, por ejemplo. Sí, porque la Fiscalía, y yo creo que con muy buen criterio, y la jueza creo que también, le han prestado mucha celeridad a este proceso. Ajá. O sea, eso habla muy bien del apego profesional que tienen los dos magistrados en la causa, que conocen al detalle esta causa. Déjame entender algo para saber cómo primera cosa, Sendik podría no presentarse en su condición de legislador, ¿estaría amparado por el tema de los fueros o no aplicaría en este caso? Más allá de la decisión personal del vicepresidente, que ahora te voy a preguntar, del punto de vista legal. Bueno, acá te tengo que decir que Raúl Sendik ya se presentó. Es verdad. Ya se presentó. Y esto es bueno destacar, que fue el único que en esta causa se presentó en forma voluntaria y espontánea, sin ser llamado, sin ser denunciado, sin ser indagado ni revestir esa calidad. Una vez que las denuncias de los partidos de la oposición tomaron estado público y se concretó la presentación de ellos a nivel judicial, el señor vicepresidente de la República se presentó mientras la defensa nuestra, con respaldo a la defensa nuestra, en un escrito bastante voluminoso, de más de 200 y pico de páginas, en las cuales el señor vicepresidente rebate una a una todas las denuncias que fueron presentadas por los partidos de la oposición. Esa presentación lo que hizo fue poner al señor vicepresidente de la República, lo vuelvo a repetir en forma voluntaria y espontánea, a disposición de la Fiscalía y de la sede judicial. ¿Para qué? Para de alguna manera decir, a mí no me nombran, o sea, a mí no me denuncian personalmente, pero en los hechos que se denuncian aparece mi nombre. Entonces, acá estoy yo, estas son mis respuestas y estoy para cuando ustedes me llamen. Obviamente que la investidura de la vicepresidenta de la presidencia de la República tiene una connotación que no tiene cualquier ciudadano común. La Constitución ampara los fueros parlamentarios. El señor Raúl Sendik, que es el vicepresidente de la República, y obviamente tiene fueros, como cualquier legislador, es el presidente de la Asamblea General, y tiene la potestad o la prerrogativa legislativa o parlamentaria de declarar por informes, como lo tienen los integrantes del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral. Cualquier legislador puede declarar por informe. La decisión de concurrir en forma personal o por informe, si es que es citado por el juzgado, sí, la va a tomar el señor Raúl Sendik en su momento. Pero yo puedo establecer una línea de presunta coherencia. Si fue cuando nadie lo llamó, si lo llaman, debo suponer que va a ir. Sí. Porque si yo, ciudadano... Pero se presentó por escrito. Sí. Ahora, si se lo citan, él tendrá, evaluará si su presentación... Claro, me había olvidado de eso, que fue por escrito. Claro, ¿vos me estás diciendo que a lo mejor se presenta esto por escrito? Y bueno, esa es una decisión que se va a tomar. No pongamos la carreta delante de los bueyes, sí, esperemos que se lo citan. Pero para eso yo te pago, digamos. Vos sos mi abogado, me vas a asesorar. Bueno. Porque yo si fuera vos, ¿sabés lo que le diría? ¿Te asesoro a vos para que vos asesores a Sendik? Sí, cómo no. Todos los días me pasa esto. ¿Y cómo arreglamos esto? Todos los días te asesoran, ¿no? Todos los días me dicen. No, porque no, hay dos cosas me parece que son grandes como una casa. Primero, mirá, me parece que si vas, siempre es una imagen de que uno está más libre, más suelto, y en teoría, estoy haciendo comillas, con menos cosas para esconder. Esa es una cosa que, llamale H, pero eso es así, grande. La otra también es cierto, es que cuidado, porque los otros abogados que están, como es muy notorio, ejerciendo un rol político muy marcado, es lo que vos dijiste, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Es lo que vos dijiste, van a tratar y van a procurar de embarrar la cancha del lado político y de evidenciar tus puntos débiles en lugar políticos más que los judiciales, y eso puede de alguna manera distorsionar el partido. Claro.
un buen análisis, Alejandro. Te felicito, un buen análisis. ¿Qué me falta? 7 años de facultad nada más, lo otro lo tengo. Lo otro lo tenés. El talento está. Yo tenía un compañero de facultad, que decía, el que ahora investiga el talento, que decía siempre lo mismo. Se pasaban la lista y el tipo se llamaba Pérez, y atrás venía yo. Entonces decía, Pérez, y venía yo y me decía, Pérez talento. Y siempre el tipo levantaba la mano y decía, pero talento, sí. Pero cuando terminó el año le dijo, usted tiene mucho de Pérez, pero poco de talento. Dele más bolilla a su segundo apellido. Vos tenés talento, está bien. En realidad esto es así, la lectura es esa. Obviamente que las circunstancias van cambiando a medida que los hechos políticos se van movilizando de distinta manera. Nosotros creemos que con todo el respeto que me merece la denuncia de los partidos de la oposición, advertimos que son denuncias de corte político, por más que se las quiera disfrazar con algo jurídico y buscar o tirar sobre la mesa o sobre el escritorio de la jueza posibles o eventuales presunciones de delitos de las cuales, a mi modesto entender, hoy por hoy han caído por la sencilla razón de que no hay delitos cometidos ni por la administración ni por los funcionarios que integraron esa administración. Pero no me corresponde a mí, Alejandro, está bien, me queda claro. Igual a mí me queda la presunción que si yo tuviera que hacer un titular, no está seguro que vaya el vicepresidente Raúl Sendic a la sede cuando sea citado por la Fiscalía. Bueno, te vuelvo a repetir, eso va a depender de la decisión que el señor vicepresidente tome. Por lo tanto, tengo razón, sí, aún no se ha tomado decisión al respecto. No, pero lo que sí es importante es destacar que él ya se presentó, sin que nadie lo llamara. Sí. Ese escrito de presentación que nosotros hicimos, y ni bien se empezó la causa, fue decir, acá estoy yo, soy yo, llámenme cuando quieran, y estas son esta es mi respuesta. Si yo de noche tengo un tío, al que necesitamos cuidarlo porque se le quebró una pata y está internado, ¿no? Sí. Y tengo un primo que aparece cuando nadie le pidió, y la sala de visitas está llena, decimos, qué bien el primo venido. Ahora necesitamos que de noche, hacer horario para que vaya de noche. Cuando realmente te necesitamos, el primo no puede. ¿Me entendés? Yo qué sé. Sí. Está bien por Sendic, que se presentó cuando no era obligatorio, por escrito mandó su... Bueno, ahora si lo llama la justicia, yo no sé si... Si lo llama la justicia va a ir. Eso es un hecho descartado, lo ha dicho el propio Sendic. O sea, estoy dispuesto, acá no tengo nada que ocultar. Si a persona o si lo hace por escrito. Sí, ¿podemos decir que esa es la duda? Esa es la duda. Pero digo, lo importante es la presentación. Una en el final que te quiero preguntar. Del mismo modo que hay abogados que representan los partidos políticos... Perdóname, el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Sí, claro, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, digo, es eso. Bien, en todo caso... En ese contexto, así como ya sabemos que hay abogados que representan a los partidos que hicieron los partidos denunciantes, también hay distintos directores. ¿Cada director tiene su abogado? Cada director fue con su abogado. Cada gerente fue con su abogado. La pregunta es, ¿pero hay directores que son del mismo partido que los partidos que presentan la denuncia? Bueno, a ver, directores... Vamos a una precisión. Directores que integraron los directorios no han ido todavía. Son esos a lo que yo me refiero, que supuestamente van a... Pero en la causa no están ahí. No, sí. Supone que son los que van a venir a declarar. Lo que declararon fueron directores de áreas... No me explico. ¿Por qué es que tú estás allí en la audiencia? En las audiencias. Porque como integrante del directorio de ANCAP, Raúl Sendic fue el presidente durante los periodos que estuvo al frente de ANCAP, y como es nombrado en la causa, es que yo estoy en la audiencia, como también están los abogados de los otros nombrados en la causa, como por ejemplo... ¿Pero otros directores no han sido nombrados? Sí. ¿Y están los abogados? Y algunos están. Te lo pregunto más claro. No. ¿Hay abogados de directores blanco, colorado que vayan a las audiencias? No, porque están representados por el abogado, se supone, del Partido Nacional. Hasta ahora no han ido a declarar esos directores. Supongo yo que van a venir a declarar ahora. Y esos directores, cuando declaren, yo desconozco si van a ir asistidos por la misma defensa del Partido Nacional o irán con un abogado particular. La verdad que eso no lo desconozco. Lo desconocemos todos. No hay presentaciones de ningún abogado en particular ahora en el expediente al día de hoy que represente procesalmente
a ningún director, ni del Partido Colorado ni del Partido Nacional. Bueno, te dejo por hoy, la seguimos más temprano que tarde. ¿Te parece bien? Me parece bien. Gracias por la invitación, Alejandro. Como siempre, un placer. Bueno, igualmente. Nos ayudó a poner la mañana en camino el doctor Gumer Pérez, abogado del doctor... Voy a meterme en un lío. Abogado del vicepresidente Raúl Sendic. Juro que fue sin ninguna picardía. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones 2-601-2611. seaportones.com